Gracias por asomaros a estas historias que funcionan, historias que enseñan, organizados por el Laboratorio de Innovación para la Participación AdLab de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Transformación para la Transformación Digital y de la Función Pública. Después de la interesante propuesta que tuvimos en la primera sesión, en la que pudimos ver un ejemplo de actividades de ecosistemas participativos en Asturias, pues hoy pasamos de Asturias, nos vamos a Andalucía, nos vamos al Ayuntamiento de Montilla para conocer de la mano de Manolo Carmona la iniciativa El barrio que quieres. Es una iniciativa en la que se ha buscado crear una conexión profunda entre los vecinos y sus barrios, permitiéndoles ser protagonistas en la mejora del desarrollo de sus barrios y de sus entornos. Manolo Carmona se define como psicólogo ambiental, ¿no? Que es un concepto muy interesante, él nos explicará más adelante. Es psicólogo especializado en innovación pública y gobernanza participativa. Combinando esta formación de psicología social y ambiental con más de una década como consultor en desarrollo local por Andalucía, fundó Sustainability Lab, un laboratorio de co-creación urbana, donde investigó cómo el diseño del entorno influye en el comportamiento del ciudadano. Actualmente, como delegado de desarrollo local en el Ayuntamiento de Montilla, lleva más de 10 años liderando proyectos como el que vamos a ver hoy, que es el barrio que quieres, que pone la transformación urbana directamente en manos de los vecinos. Paralelamente, impulsa Reseteo Urbano, donde combina ciencia de datos y psicología social para repensar cómo se resuelven los problemas de las ciudades desde una participación activa de la ciudadanía. Y como él dice, pues disfruta provocando para cambiar estilo de comportamiento y agitando y escuchando más que hablando. Pues sin más preámbulos, cedo la palabra a Manolo. Buenos días, gracias Eugenio, gracias Emma, todo el equipo de la subdirección y bueno, veo ahí algunas caras conocidas, tenemos y hoy me acompaña por aquí Gerardo Sánchez y Carlos Pérez del equipo de ADN Urbano, ¿no? Bueno, que como estaba explicándole antes a Eugenio, ¿no? El proyecto que venimos a contaros es un proyecto que se empezó a gestar en la década anterior, a raíz de 2018, 2019, y bueno, coincidió que ya digo, yo estaba en el área de desarrollo local del Ayuntamiento de Montilla, soy teniente alcalde allí en el ayuntamiento, y siempre me ha encantado, ¿no? Todos los procesos participativos son de estos que se creen la participación y intentan que funcione, ¿no? Y bueno, el proyecto pues empezó a gestarse en esa época. Siempre me ha gustado nutrirme bueno, de metodologías que están funcionando en otros sitios. Creo que es importante ese paso. Y bueno, ya contactamos en aquel momento, 2018-2019, con Gerardo, con el Ayuntamiento de Murcia, donde estaba funcionando su proyecto de ADN Urbano, que además luego ha sido el nombre de su idea empresarial. Contactamos también, y recuerdo que nos fuimos a Sevilla con Reyes Gallegos, que bueno, probablemente muchos no la conoceréis, pero tiene ahora mismo un largometraje, un documental muy premiado, que es Ella en la ciudad, y bueno, es una arquitecta sevillana que abanderó un proyecto ahí en Sevilla de participación y transformación, que era el proyecto Reaviva, ¿no? Y nos fuimos a ella también, nos trajimos a Montilla, nos fuimos a la gente de Málaga de Innovación Colectiva, son gente de la que nos hemos nutrido y que gracias a ellos y a ella el proyecto del barrio que quieres en Montilla pues hoy es un referente, ¿no? Y podemos estar contando esto con premios acumulados a las espaldas y un proyecto de transformación a escala de barrio, un proyecto de gobernanza pública. Y bueno, sin más os paso, ha dicho Eugenio que iba a ser una presentación eh, que llevaba parte sonora y es verdad, ¿no? Esta es la presentación que usamos hace unos meses en la Copa España Creativa, que es un evento donde se premia a los proyectos más innovadores y más creativos de España. Y había una categoría que era la de innovación territorial, gobernanza, y presentamos el proyecto. Bueno, y nos vinimos con el primer premio en nuestra categoría. Se realizó en Córdoba y iba de la mano de un certamen de jóvenes flamencos y bueno, quisimos darle esa narrativa, ¿no? Y le hemos dado la narrativa flamenca al proyecto.
Bueno, pues ese es un poco, va a ser una presentación muy visual porque, bueno, llevamos, además de eso, llevamos también un responsable y una capa comunicativa muy importante. Desde el minuto cero que empieza el programa, tenemos a un comunicador audiovisual, un responsable de imagen, cogiendo y captando esas imágenes que luego nos van a servir, ¿no? Para contar el proyecto. Ahí tenéis un poco eso fue hecha en un Ágora, que es una de las herramientas que nosotros tenemos para contar el proyecto. Y ahí tenéis una imagen de lo que es el proyecto hoy día. Esta imagen a la derecha es hoy día, una de las derivas que hicimos el año pasado, y el proyecto en su gestión, ¿no? No deja de ser personas caminando por su barrio, conociendo por su barrio y sobre todo intentando transformar ese barrio, ¿no? Y bueno, la idea es seguir perfeccionando el proyecto y seguir puliendo cada gota para que sea lo más transformador posible y permita esa gobernanza real, ¿no? De transformar los barrios desde abajo. Ahí tenéis un poco la metodología que a día de hoy estamos usando, ¿no? Ahí debemos mucho en esa parte a Gerardo y a Carlos, donde, bueno, tenemos un proyecto que está basado en 5 fases, donde pensamos, proponemos, actuamos. Es el ciclo un poco virtuoso de nuestro barrio que quiere. Y tenemos que implementar esas 5 fases de la forma más ágil y más rápida posible. Y ágil y rápida porque necesitamos que los proyectos de participación los perciba la ciudadanía como procesos que van rápido y que no se estancan ahí. Uno de los déficits que yo creo que ha tenido siempre la participación ciudadana, y es que desde que hay una capa de participación donde se escucha la opinión del vecino hasta que al final se transforma en algo materializable y en una transformación real, pasa demasiado tiempo, ¿no? Entonces, en esta metodología lo que intentamos es condensar y agilizar todo lo posible los procesos. Partimos de un análisis y gobernanza, una capa de escucha en participación ciudadana, un bloque de activación social y la última, que es la agitación urbana. Y luego ya la parte de proyección, de escuchar, de sentarnos en la mesa y ver qué ha funcionado, qué ha fallado y qué podemos mejorar, ¿vale? Esto sería un poco el esqueleto metodológico que tiene el barrio que quiere. Ahí tenéis, entramos de lleno en la primera fase. Creo que se escucha, ¿no? Vale, la primera fase, además quisimos que cada fase fuera un palo del flamenco. Es la tonada. Es esa búsqueda de identidad y origen de cada barrio. Además, el concepto de barrio lo llevamos ahí a escala y yo creo que es clave, ¿no? Fue ese compás del herrero en la fragua, esa parte creo que es clave, ¿no? Saber cuál es el ADN de ese barrio, cuáles son sus señas de identidad, ponerlas en valor, cuáles son esos agentes y bueno, articular ese grupo motor de la forma más fluida posible. Ahí tenéis la duración, 3 semanas. No podemos permitir que dure más esa fase. Ahí se hace un análisis técnico, se hace una parte identitaria del barrio, se bucea en esa cultura, cuáles son un poco los recursos con los que cuenta el barrio a nivel deportivo, a nivel de instalaciones públicas, espacio público, plazas, calles, los ingredientes a nivel de actividad comercial, hostelería, industria, las zonas verdes, viviendas. O sea, se bucea desde una fase de trastienda. Todavía no nos hemos sentado a mostrar a Montilla ni a los propios vecinos a veces esa parte, ¿no? Y esa gobernanza. Ahí sí me gustaría bueno, que Gerardo, que está ahí, nos contara un poquito esa fase de gobernanza, cómo la articulan ellos. Gerardo, ¿me ayuda? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos los asistentes, buenos días. Bueno, nosotros somos Carlos y Gerardo de la consultora ADN Urbano. Trabajamos estamos en el municipio de Murcia, pero bueno, trabajando fundamentalmente pues, por aquí cerca, en los alrededores y con Montilla como un sitio destacado en los que pues, hemos podido desarrollar nuestra forma de trabajar.
Por completar un poco lo que ha comentado Manolo, para nosotros era muy importante plantear primero cuál es el objetivo de desarrollar este proyecto, ¿no? El objetivo del barrio que quieres, de Montilla, era revitalizar los barrios contando con los vecinos, ¿no? Al final de lo que se trata no es simplemente de participar porque sí, participar por participar, sino implicar a la ciudadanía y corresponsabilizarla en el desarrollo de su barrio. Entonces nosotros siempre ha sido muy importante qué es lo que buscábamos en las conversaciones con los vecinos, qué tipo de conversaciones queríamos tener. Entonces, en esa participación ciudadana, siempre incidíamos mucho en la parte anterior que acaba de explicar Manolo, que es en el análisis. El análisis lo hacíamos pues buscando datos, buscando estrategias ya elaboradas por el ayuntamiento, pero luego, sobre todo, pateando el barrio y tratando de ver esos elementos pues que lo diferencian de otros barrios, ¿no? Esos elementos que lo caracterizan. Buceábamos sobre la historia y la identidad. Hablábamos con los vecinos a ver cuál es la sociedad, la cultura, cuáles son sus fiestas, cómo son los espacios públicos, qué zonas verdes tienen, cuáles son los puntos de encuentro. Intentamos entender desde fuera, todavía sin hablar con los vecinos, como decía Manolo, que eso se hace en una etapa posterior, desde fuera intentar entender de la mejor manera cómo funciona el barrio. A partir de ahí, lo que planteábamos era eso, una metodología y un planteamiento en el que los vecinos se les pudiera convocar para participar en algo concreto, para conseguir una transformación concreta en su barrio. Es decir, no hacer simplemente reuniones de participación y reflexionar sobre el barrio y que todo quede en unas reflexiones más o menos acertadas, sino que vieran que fruto de sus reflexiones hay una reacción inmediata por parte del ayuntamiento en primer lugar, que el ayuntamiento responde e interviene y ayuda a mejorar el barrio, pero también de los propios vecinos. Ha sido un proyecto siempre de corresponsabilidad, en el que lo que hacíamos o lo que promovíamos desde el ayuntamiento es, entre comillas, pasarle la pelota a los vecinos, porque si no es muy cómodo, y a ellos se lo planteábamos así, sentarse y decir, bueno, quiero que el ayuntamiento me haga esto, que me hagan lo otro, que me arreglen, que me digan, que me atiendan, que me tal. Y al final estamos en una actuación en la que yo pido y el ayuntamiento me tiene que dar. Y en ese contexto, nuestra capacidad de pedir es ilimitada y la capacidad de un ayuntamiento de dar ya sabemos que es muy, muy limitada. Entonces teníamos que romper esa conversación y plantear conversaciones diferentes. Por eso lo que les planteábamos siempre era que el ayuntamiento iba a implicarse en la medida en que se implicaran los vecinos. Es decir, si tú haces, yo hago. Si tú empujas un proyecto, nosotros te ayudamos en ese proyecto, pero que no sea que no haya una actitud pasiva por parte de los ciudadanos. Y luego en las conversaciones, para conseguir transformar esa manera de pensar de los vecinos, también les planteábamos que teníamos que activar o trabajar desde las oportunidades y no solo desde los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando un barrio empieza a decir, yo tengo este problema, hay que solucionar esto, hay este otro, pues al final te pones en un punto, digamos, de queja en el que cualquier cosa es un problema. Lo que planteábamos era, bueno, ¿cuál es la identidad del barrio? Y a partir de ahí, o sea, es decir, ¿cuáles son las cosas buenas del barrio? Y entonces ya generabas una conversación positiva entre los vecinos, cuáles son esas cosas buenas y las cosas buenas. Pero bueno, para que todo esto fuera posible, hay una parte fundamental que es la de gobernanza, que nosotros la trabajábamos durante varias semanas, pero luego la concretábamos en 2 días presenciales allí en el ayuntamiento. Entonces, durante 2 días tuvimos reuniones con la alcaldía, con el equipo de gobierno, con los equipos técnicos, con la corporación, con todos los grupos políticos de gobierno y de la oposición con la asociación de vecinos del barrio y otros vecinos que pudieran conformar un grupo motor. Lo que pretendíamos era, bueno, empezar con la alcaldía, que tuvieran muy claro que esto es un proyecto, revitalizar un barrio no es algo que se pueda hacer desde una sola concejalía, sino que necesita la implicación de todos los vecinos. Por otro lado,
Una vez hablado con la alcaldía, hablábamos con todos los concejales para alinearlos y que entendieran que tenían que implicarse y formar parte de este proyecto. Les explicábamos en qué iba a consistir y qué necesitábamos del equipo de gobierno. A continuación, pasábamos a reunirnos con todos los equipos técnicos. Esta reunión que se ve ahí en la foto, pues vinieron pues más de 20 personas de los diferentes servicios municipales, a los que también explicamos detalladamente el proyecto. Ellos sabían que ya habíamos hablado con el alcalde, con el equipo de gobierno, y que esto era un proyecto que no era una iniciativa de una concejalía, sino que era de todo el equipo de gobierno y que necesitábamos su implicación. A continuación, al día siguiente, nos reunimos también con todos los grupos municipales, los de la oposición, para que estuvieran también alineados con el proyecto y que lo conocieran. Un ejercicio también pues, muy positivo por parte del equipo de gobierno de Montilla. Y también pues, hicimos un primer paseo urbano por el barrio para conocer ya de primera mano pues, por dónde, qué es lo que pensaban los vecinos y también para transmitirles desde el primer momento que este era un proyecto en el que se iba en el que no tenían que exigir solamente el ayuntamiento, sino que tenían que exigirse ellos mismos. A partir de ahí, por nuestra parte, entendimos que si esta parte de gobernanza estaba bien hecha, el resto del proyecto iba a salir también rodado, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que fue unos días pues, muy intensos y también muy interesantes y que realmente han servido para engrasar luego todo el proyecto. Bueno, esta fase es clave, ¿eh? Ya te digo, ahí veis en la foto, además de este año, policía, urbanismo, el secretario, técnico de deportes, turismo, servicios técnicos, cultura, servicios sociales, todo el ayuntamiento, todos los bloques del ayuntamiento alineados en un mismo proyecto. Eso es clave, que esto funcione, porque es lo que hemos dicho, ¿no? Al final tenemos que devolver a la ciudadanía un retorno y para ello tenemos que tener los equipos organizados y alineados. Pasamos a la segunda fase, que es la seguirilla, ¿no? Esa participación. Ahora tenemos que escuchar ese quejío y ese dolor de los vecinos y vecinas, ¿no? Para ello tenemos una capa de herramientas bastante amplia que vamos a ir analizando, pero ahora es sentarnos a escuchar al barrio. ¿Qué nos cuenta el barrio? Hasta ahora mismo todo había sido trabajo interno y ahora ya pasamos a escuchar al barrio. Damos ese paso adelante. Nos metemos en el barrio y con diferentes herramientas. Ahí tenéis, por ejemplo, una que se hace todos los años, que es la encuesta ciudadana. Tenemos, y además, tenemos esa parte en papel para la gente que llega en las ágoras, en los talleres, en los laboratorios, pero también tenemos una parte digital en la que colocamos en el barrio unos pequeños soportes encuadrados con unos QR para que la gente realice esa encuesta ciudadana. Además, siempre digo que en la narrativa, en el enfoque de este proyecto está la parte de molestia, ¿no? De incomodidad. Buscamos generar un puntito de incomodidad en el vecino para sacarlo de su zona de confort y de su inacción. Y bueno, los mensajes que acompañan a este tipo de encuestas es: pues yo soy barrionalista de Montilla, o de pasar de la protesta a la propuesta. Intentamos no dejar a nadie, no dejar mensajes demasiado neutros, ¿no? Aquí es cómo percibe el ciudadano y la ciudadana, el vecino del barrio, cómo percibe su propio barrio, ¿no? Ahí tenéis, diseñamos importante, la parte de imagen es clave, ¿no? Ahí tenéis la camiseta que yo llevo, cada barrio tiene su estética, su identidad. Ahí, bueno, el equipo de ADN se lo ha currado este año mucho porque esto es importantísimo para ellos. Son las banderitas que representan, este es el barrio de la Cruz en el que estamos este año y es un poco esa seña de identidad. Son esas banderitas que ellos realizan para las fiestas del barrio La Cruz, ¿no? Y bueno, montamos esa identidad visual con camisetas, con bolsas, con esos tótems que están repartidos por el barrio, con tazas, tenemos tacitas de estas de lata con la identidad del barrio. El color lo eligen ellos, es todo muy participado, ¿no? Y en este año pues, ellos eligieron el rojo, ¿no? El año pasado el barrio de Pedro Ximénez donde estuvimos fue el amarillo. Cada barrio se identifica con ese color, ¿no? Otra capa de escucha que solemos meter,
Las ágoras vecinales, ahí tenéis nuestra track, Montillete Track, que la usamos para espacio promocional de turismo y montamos en las plazas. Eso fue en el barrio anterior, una de las ágoras que se hicieron, donde nos sentamos a escucharlos, ¿no? Esas demandas, esas propuestas, siempre intentando que no se queden solo en la queja y en la demanda, sino dar ese pasito más. Ahí tenéis el equipo técnico, Marisol, que es la que se encarga de dinamizar las ágoras, Carlitos, que estaba el año pasado con nosotros, que tenemos ahí un equipo técnico volcado. Esta fue también del año pasado, donde, bueno, ahí se nos desbordó, estaban 60, 70 personas ahí todos participando, aportando. Ahí no entramos a jugar, escuchar y canalizar esas propuestas del barrio. Esta fue en este año. Ahí tenéis el mensajito, ¿no? de los tótems que os he comentado antes, prohibido sentarse a esperar que suceda. Y bueno, que usamos ese espacio público, esas plazas del barrio para escuchar al barrio. Otra de nuestras herramientas estrella, ¿no? Las derivas. Las derivas desde el minuto uno pensamos que había que caminar el barrio, ¿no? Yo creo que es importante ir con una serie de fichas apuntando dónde están las barreras, dónde están las oportunidades de ese barrio, desde la experiencia cotidiana de caminar, ¿no? Al final una deriva, este año incluso hemos hecho alguna deriva especial que ahora la vais a ver. Ahí tenéis del año pasado. Y estas son las de este año, hemos hecho derivas de accesibilidad, ¿no? Había dentro del barrio varios colectivos que trabajaban con personas con discapacidad y bueno, hemos analizado con esas derivas cómo de accesible es el barrio, ¿no? Buscando esos puntos negros donde hay barreras de accesibilidad, ¿no? Es una herramienta al final de transformación urbana, como estamos viendo. Pero también necesitamos escuchar a los jóvenes. Y bueno, nos metemos con esos laboratorios para jóvenes. El año pasado hemos ido modulándolo. El año pasado se llamaban los think tank. Este año son los laboratorios para jóvenes. Y nos hemos metido en el instituto, que tiene más cercano al barrio, y en el colegio, ¿no? Nos interesa pensar el barrio en clave de futuro. Ahí tenéis, bueno, hemos pasado del año pasado, que era esta ficha, de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, ¿no? Este año incluso hemos modelado espacios públicos del barrio, cómo perciben o cómo quieren que sea, cómo imaginan que esos espacios públicos dentro del barrio son desde los jóvenes, ¿no? Y hay un denominador común que yo creo que pasará en muchas ciudades y es que nos sobran coches. Nos faltan espacios para las personas, nos faltan instalaciones deportivas, nos falta verde urbano y nos sobran coches. Y eso es una de las cosas que salen en estos laboratorios. También ahí tenéis a Carlos montando uno de los laboratorios, ¿no? Cómo pasar de la protesta a la propuesta, donde vamos decantando esas primeras quejas o esas primeras propuestas que salen en las ágoras, se van decantando, materializando y algunas son posibles, otras no son posibles. Es importante también, y yo creo que es clave en este proyecto, gestionar las expectativas de los ciudadanos, ¿no? De primera hora decimos que, oye, todo lo que proponen no se va a poder realizar. Hay que ser realista, ¿no? Pero yo siempre digo que nos conformamos a lo mejor con que un 60, un 70% de lo que han propuesto se haga realidad. Y siempre pensando, y además siempre lo digo, a escala micro. O sea, evidentemente esto no es un proyecto que vaya a transformar el barrio totalmente, porque para eso necesitamos otras líneas de financiación. Ahora veréis, bueno, que ahí existe esa posibilidad. Pero aquí vamos a lo pequeño, lo micro, lo inmediato, esas pequeñas barreras o dolores que percibe el ciudadano y que con poca inversión pueden hacerse. Ahí tenéis también los laboratorios con personas con discapacidad trabajando también para la variable accesibilidad no perderla nunca. Termina esa fase y se monta un plan de acción de los ejes estratégicos, ¿no? Este fue el del año pasado. Consolidar la gobernanza, un poco los objetivos que tiene, consolidar la gobernanza interna, refuerzo de identidad y tejido asociativo, impulso de la activación cultural y social, fomento y revitalización de la actividad comercial y impulso de medidas de mejora urbana. Un poco, este sería, una vez que terminamos de escuchar, los ejes estratégicos que nos marcamos. 2 semanas. Ahí tenéis, además de forma muy visual sobre el terreno y pensando en mapas, mapeando el barrio, ¿no?
El barrio del año pasado, que fue Pedro Ximénez, era mucho más grande, este año es más pequeñito, pero ahí tenéis un poco las líneas de actuación y un poco las narrativas que se quieren conseguir en cada espacio, ¿no? Plaza, avenida, que fue el año pasado, este es más pequeñito, tenemos, hay 3 subzonas dentro del barrio en las que tenemos que intervenir. Y además, esas intervenciones se hacen, este año le hemos dado esa mejora, además me comentaba Carlos, no, oye, vamos a adaptárselo a los equipos técnicos. Y se ha hecho todo muy visual, con sus mapeos, y bueno, que no haya, que no dejemos margen a interpretaciones, no, en este sitio hay que hacer esto. Terminamos esa fase, metemos una capa de activación. Y es el fandango, ¿no? Tenemos que darle a cada barrio que ellos mismos diseñen y codiseñen las actividades, sobre todo a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel del patrimonial. Esto es la actividad, tiene que descubrir la activación social, ese tejido que hemos detectado en la primera fase, en esa fase de gobernanza, y tenemos que activarlo. Ahí tenéis, por ejemplo, este año se nos ha ido la mano con la activación y condensar esto en 3 semanas ha sido imposible, nos hemos ido casi a 2 meses. 2 meses de activación social, había una riqueza muy, muy potente a nivel asociativo. Teníamos además en este barrio un relevo generacional donde en la asociación de vecinos había entrado gente joven, con ganas, y lo hemos aprovechado, ¿no? Y fijaros ahí la cantidad de actividades que ellos mismos, la mayoría, están diseñadas por ellos, ¿no? De talleres de petanca por los mayores, para mujeres una competición de ajedrez, meditación, talleres de banderitas, salud, felicitaciones navideñas, o sea, para jóvenes el skate room. Ahí tenéis, le he dicho antes a Eugenio que me voy ahora después a una rueda de prensa porque se nos había quedado ahí una actividad importante para ellos, que era una actividad vinculada a las saetas. Ellos en su ADN, en su identidad, tienen un concurso de saeta histórico que hace unos años dejó de hacerse y queríamos rescatarlo, ¿no? Y por fin hemos conseguido que ahora en Cuaresma tengamos este domingo, hay una actividad, una exaltación de la saeta, un taller de saetas para que los propios integrantes del barrio aprendan esa seña de identidad que es la saeta para ellos. Ahí tenéis algunas de las actividades. Eso fue el año pasado, un encuentro intergeneracional de jóvenes y mayores en uno de los parques del barrio. O sea, tenemos que intentar que se mezclen todas las capas sociales del barrio y potenciar esa cohesión social necesaria para que un barrio se active socialmente. Este ha sido este año, ¿no? Esa convivencia, este es el patio de la asociación de vecinos, de la sede de la asociación de vecinos. Hicieron unas sopaipás con chocolate para niños, para mayores, una gincana con mayores, se preparó, pero son los propios vecinos, la propia asociación, las propias entidades del barrio las que organizan estas actividades, ¿no? Nosotros empujamos, pero tienen que ser ellos, ¿no? Lo decía Gerardo antes, ¿no? Que necesitamos esa proactividad de los vecinos. Y bueno, en este caso se está produciendo, ¿no? Ahí tenemos que mezclar jóvenes, personas mayores, creo que es clave, ¿no? Ahí tenéis, mira, gracias a este proyecto, a Más Edad, Más Vida, tenemos un cañón muy potente a nivel social en Montilla, que son las personas mayores, ¿no? Imagino que en ese proceso de envejecimiento ganamos en cuanto a ese colectivo que son los mayores, ¿no? Y tenemos un proyecto que es A Más Edad, Más Vida, donde además se hace también de forma con gobernanza participativa y de forma co-creada sus políticas de mayores. Y una de las actividades que tenemos es el de Tu Salud en Forma. Y nos llevamos a las personas mayores a hacer, en este caso era Tai Chi, ellos hacen acondicionamiento deportivo, en las diferentes plazas del barrio, ¿no? Yo creo que esto es clave, ¿no? El llevar a personas mayores también ahí. Otra de las actividades, buscar la identidad, ¿no? El año pasado se hizo una visita guiada del barrio de Pedro Ximénez, flamenco, se lleva también actividades flamencas a los barrios, ¿no? Termina esa fase, entramos en la fase de agitación, ¿no? Ahí hemos elegido como símbolo identitario la bulería, ¿no? Los pajaleo, revuelo, los rápidos, los agitados, la gente que arrolla. Ahí es el fin de fiesta, ¿no? Que termina siempre en bulería,
tenemos que buscar un fin de fiesta potente. Esa parte ya sí es nuestra, ¿no? Ahí tenéis una de las fotos. Estamos pendientes, hemos tenido este año la mala suerte de bueno, toda la parte temporal que hemos sufrido aquí en Andalucía y bueno, teníamos ahí todo preparado para finales de enero, principios de febrero, actuar en agitación urbana, pero tenemos ahora mismo los equipos pues con parques cerrados, con árboles, con vallas, placas solares que han volado. La verdad que ha sido desastroso este invierno aquí en Andalucía y aquí en Montilla. Y bueno, queremos empezar esa fase de agitación, espero que sea en las próximas semanas en este barrio. Este fue el año pasado, con una foto visual, ¿no? De todos los equipos técnicos. A esta aportación se le agradezco ahí al equipo de ADN Urbano, porque yo creo que era clave bueno, que el ciudadano perciba que en su barrio está ocurriendo algo, ¿no? Y para eso, pues jardineros, albañiles, responsables de limpieza, todo el equipo técnico del ayuntamiento en una foto de familia en una de las plazas, en este caso la Plaza de los Poetas, y un desembarco. Se tiene que producir ese desembarco porque son pequeñas actuaciones que, oye, que no son, ahí tenéis, ¿no? De pintura de espacios peatonales, mejora de iluminación, qué ocurre en esos vacíos urbanos que hay en todos los barrios, planes especiales de limpieza, renaturalización, necesitamos más verde urbano en nuestros barrios, microintervenciones, zonas de juego. O sea, son pequeñas intervenciones, pero que transforman esa fisionomía y que parten de lo que han pedido y lo que han propuesto los propios vecinos, ¿no? Esa fase es clave, por eso necesitamos esa fase de gobernanza, alinear todos los equipos técnicos de ayuntamiento, porque si no funciona esto, si no devolvemos esa parte a los ciudadanos, se pierde esa contundencia, ¿no? Yo creo que es clave. Ahí tenéis, por ejemplo, a los propios alumnos de uno de los institutos dibujando un mural en una de las plazas. O sea, necesitamos esas intervenciones que transformen, ¿no? Fijaros, esto fue el año pasado, una foto que fue hace unos meses, donde los propios vecinos pidieron que había una zona que se llamaba la Plaza de las 88 Bienes, que realmente no tenía nombre, y ellos propusieron que se le pusiera el nombre de Rafael Pérez Tejada, el Niño Río, que fue el primer presidente de la asociación de vecinos, de la primera asociación de vecinos que fue la suya, ¿no? Y al final son pequeños gestos, pequeños detalles, pero que funcionan. Terminamos esa fase, que ya te digo, que intentamos que sea lo más corta posible, porque imaginaros el conseguir que todos las áreas del ayuntamiento se enfoquen en un barrio, no podemos mantener esa intensidad mucho tiempo, ¿no? Entonces nos sentamos, termina, y nos sentamos a ver, oye, qué hemos hecho bien, y devolvemos ese feedback a la ciudadanía, ¿no? Qué hemos hecho bien, qué falta, qué nos falta. Yo creo que es clave, ¿no? Esa evaluación del proyecto, y esto pues se hace en esas 3 semanas. Ahí tenéis la reunión con la asociación de vecinos del año pasado, evaluando todas las acciones que nos faltaban, que ha funcionado. Yo siempre digo, ¿no?, que la importancia de medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y yo creo que es clave, ¿no?, que evaluemos esa evaluación continua de nuestros proyectos, y eso nos ha permitido año a año ir depurando, cambiando y mejorando el proyecto, que yo creo que a día de hoy ha conseguido una contundencia muy, muy grande. Fijaros, mira, decíamos antes la importancia de lo pequeño y lo grande, ¿no? Lo micro y lo macro. La fase participativa se ha hecho en torno a estos 2 barrios en estos años, y eso nos ha permitido, como sabéis, bueno, estamos ahora mismo en el marco siguiente en FEDER, de fondos europeos, y eso nos ha permitido conseguir una EDIL que, bueno, va a aportar esos 8,96 millones de euros para esas 2 zonas concretamente, ¿no? Y eso ya sí son proyectos macro. O sea, lo micro, lo pequeño, esa fase participativa nos ha permitido conseguir lo grande, ¿no? Y bueno, eso ya son otros plazos, pero para que veáis un poco el impacto que se genera desde lo pequeño, ¿no? Y esto fue esa devolución de resultados, ¿no?, donde nos vamos a una plaza. Además intentamos que sea muy, muy rollo Calleja, ¿no? Nos vamos a una plaza, en este caso un parque, y devolvemos a los vecinos todas esas intervenciones que se han hecho, todo el proceso. O sea, tenemos que contar lo que se ha hecho, es clave el no perdernos. Y bueno, pues ya cerramos un poquito, ¿no? Adaptamos esto, además coincidió con la muerte de Fosforito, ¿no?, un referente a nivel flamenco,
donde pudiéramos explicar lo que es el barrio que quiere, esa búsqueda de identidad, aparte de la transformación que se hace desde abajo, ¿no? Y ahí tenéis un poco esas raíces de los barrios. Vamos a poner en valor la raíz de cada barrio, esas señas de identidad y permitir que eso nos ayude en esa transformación, en esa activación social. No tengo más que contaros, simplemente ya digo, invitaros a que vengáis a Montilla cada año. Es importante, cada año vamos a un barrio. Es otra de las cosas que hemos aprendido. Hemos tenido años donde hemos intentado abarcar 2, 3 barrios, pero eso logísticamente nos hemos dado cuenta que es imposible, ¿no? Nos centramos cada año en uno, incluso eso nos ayuda a generar una expectativa en el barrio siguiente, ¿no? Y ya tenemos a barrios diciendo, oye, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Yo creo que es positivo, ¿no? Que la gente empiece a confiar y que pongamos de moda esa participación ciudadana. Y bueno, pues nada más, esto ha sido un poco lo que es el barrio que quiere. Que os haya gustado, que hayáis aprendido y bueno, orgulloso, yo siempre lo llamo como que es la joya de nuestra corona, ¿no? A nivel de gobierno abierto, porque bueno, nos permite sobre todo ilusionar al ciudadano con la participación ciudadana. Pues muchas gracias, Manuel. La verdad es que muy interesante. Me ha encantado la identificación del flamenco, ¿no? Con cada una de las fases. La fase, también me gusta mucho lo de agitación urbana, ¿no? Hay que mover a la ciudadanía. El concepto de rapidez, ¿no? De que hay que dar resultados rápidos, no pueden ser procesos que se alarguen en el tiempo, porque al final la gente necesita ver productos tangibles rápido. La dificultad de alinear, ¿no? Los equipos del ayuntamiento no es un proceso solo de innovación o de participación ciudadana, sino que hay que contar con todos los equipos, ¿no? Con la multiactor, porque al final implica muchas áreas, ¿no? de ese ayuntamiento. El tema de la corresponsabilidad, ¿no? Hacer corresponsables a los ciudadanos, no solo que participen o más o menos, sino que sean corresponsabilidad, eso les implica o les impulsa a participar, patearnos el barrio, ¿no? No hay que bajar a la calle y ver las cosas de primera mano, transformaciones concretas, trabajar desde las oportunidades, generar incomodidad, la importancia de la identidad visual. Los Agora Tracks me parece muy buena idea. Y las derivas de la protesta de la protesta a la propuesta, ¿no? Eso yo lo digo mucho, ¿no? No hay protesta sin propuesta, ¿no? Bueno, la importancia es gestionar las expectativas, ¿no? Lo que se puede hacer y lo que no. Y bueno, pues el codiseño, el impacto desde lo pequeño, contará al final. Me gustaría abrir un pequeño turno de preguntas. No vamos a robarle mucho tiempo a Manolo, que tiene, que tiene otro compromiso. Voy a empezar yo con una pregunta un poco que va a ser como un clásico en estas charlas, ¿no? Es no solo saber lo que funciona, sino saber qué no funcionó, qué pensabais que iba a ser de una forma y fue de otra y cómo salisteis un poco hacia adelante. Pues fíjate, lo he ido contando, ¿no? También lo que no funcionaba, lo que no nos funcionó es querer abarcar demasiado, ¿no? El sentar la expectativa, decir, oye, no podemos, ha habido años que hemos intentado estar en 3 barrios a la vez y al final el que mucho abarca poco aprieta y no hemos conseguido ese impacto, ¿no? Porque, como hemos dicho, tenemos que devolver a la ciudadanía, darle esa agitación urbana y transformar. Y si es complicado alinear durante 3 semanas, un mes, las áreas del ayuntamiento en un proyecto concreto, porque pues, la ciudad tiene que seguir, ¿no? Funcionando y respirando. Imaginaros el meter esa carga en 3 barrios diferentes. Bueno, ahí hay que gestionamos las expectativas y al final es eso, ¿no? Y bueno, algo que no nos haya funcionado. Gerardo, Carlos, algo que hayáis derivado, bueno, los nombres en inglés los hemos ido sustituyendo, teníamos muchos nombres en inglés antes y al final lo hemos castellanizado todo, para, imagino, llegar también a la ciudadanía. Mucho mejor, mucho mejor. Yo plantearía la evolución que ha habido en estos últimos 2 años en el proyecto del barrio que quieres. El año pasado es verdad que se dio un salto muy importante de pasar, digamos, de la participación a una participación
que terminen en realidades tangibles. Y el año pasado, digamos que el modelo se incorporó al 50%, en el sentido de que se cumplieron todas las fases, pero hubo mucha implicación del ayuntamiento, en el sentido de que, por ejemplo, todas las actividades sociales fueron organizadas 100% por el ayuntamiento. Y algunas, en plan, bueno, vamos a intentar generar aquí un poco de movimiento en el barrio, pero como con respiración artificial, ¿no? Pues cogiendo eventos que se hacían en otros sitios y llevándolo a este barrio, o sea, con mucho esfuerzo del ayuntamiento, pero al final tuvimos poca atracción de los vecinos, ¿no? A la hora de esa fase de activación social, que luego sí que se consiguió en los meses siguientes que fuera cada vez creciendo esa activación de los vecinos, que era el objetivo fundamental. Esa fase de proyección que ha comentado Manuel anteriormente ha sido una realidad, es decir, se ha evaluado qué es lo que no funcionó bien el año pasado y este año ya se ha visto que la participación y que la activación social ha sido prácticamente impulsada por los vecinos, ¿no? Con mucho empuje por parte de los servicios municipales, pero han sido los vecinos los que han propuesto vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o sea que los errores o a lo que no se llegó en la edición pasada, han supuesto un salto muy importante en el proyecto en esta edición, ¿no? Diría tanto en la activación social como en la transformación urbana, porque las propuestas de transformación urbana en la primera edición fueron mucho más de arreglar baches y solucionar pequeños problemas, ¿no? Arreglar baches, plantar árboles en zonas de plantaciones y tal. Y aquí hay como una participación o un planteamiento urbano mucho más cualificado, ¿no? Y se ha trabajado con los vecinos. O sea que creo que ahora cuando se haga otra vez la fase de análisis de resultados, cuando termine, seguro que nos salen nuevas áreas de mejora para la siguiente edición, que eso es lo bonito. También el nivel de activación de los vecinos y de los colectivos de los vecinos también hay, depende del punto cero, ¿no? El año pasado nos costó mucho más porque, bueno, la asociación de vecinos y el tejido asociativo estaba mucho más disperso, menos activo, y en cambio este año pues ya hemos ido con el viento de cola, porque teníamos una asociación de vecinos que acababa de entrar, con gente joven, con muchas ganas. Fíjate que incluso tuve que llamar una semana a Gerardo, pues, oye, que nos han sacado un cartel ellos mismos alternativo, lo han lanzado antes de... Y claro, nosotros los tempos en la comunicación también los controlamos mucho, ¿no? Es importante que cada fase lleve sus tempos, y ellos ya habían lanzado, habían convocado, tenemos que incluso ir frenándolos un poco, pero, oye, vamos a respetar los tempos. Muy interesante, es que, claro, yo creo que es clave, ¿no? El cómo atraer al ciudadano, ¿no? Cómo hacer que confíen en lo que vas a hacer y que se anime a participar, ¿no? Esa fase de activación es fundamental. No sé, me gustaría que la gente de la que esté de público participando, si quiere trasladar alguna pregunta, alguna observación, alguna duda. Sí, danos feedback, por favor. Bueno, soy Joaquín Meseguer, que he estado atento a la exposición Ayuntamiento de Madrid y también en el Foro de Gobierno Abierto. Me ha parecido un relato, una descripción fantástica, el proyecto en sí mismo y también como vosotros lo habéis mostrado, ¿no? Con esto de los palos del flamenco a mí me vuelve loco. Vamos, que sepáis que aparte de ser creativo, original, bueno, también es una forma de incidir y de llegar con un mensaje muy atractivo, pues bueno, ya en este caso no tanto a la ciudadanía, sino a aquellos que tienen que reconocer pues una buena práctica y aplaudiros, ¿no? Me ha encantado ese enlace, ese entronque con la historia del barrio, ¿no? De cada barrio, que muy probablemente, seguramente a las personas que viven en cada uno de esos barrios hay historias o cuestiones que desconocían y que de alguna forma pues les permite recuperar también la memoria, ¿no? Colectiva, memoria que pertenece a todos y que muy seguramente con los tiempos que corren queda enterrada y es en muy buena medida pues desconocida, ¿no? También esa importancia que le habéis dado a que el ciudadano, ¿no? Al vecino no ocupe esa posición pasiva de pedir y se te dará, ¿no?
en el mejor de los casos, claro, se te dará, ¿no? Sino que se le involucra y se le pide de alguna forma que su participación sea activa, no simplemente pues eso de pedir o quejarse y no tener, como digo, un papel mucho más activo, ¿no? Que es lo que se espera de ellos. Y después, bueno, siempre el deseo en proyectos de participación, que es el necesario seguimiento, ¿no? Y de las acciones, de lo que finalmente acaba haciéndose con esa participación y devolverlo, ¿no? Contarlo. Es decir, que la ciudadanía esté al tanto de qué es lo que ha sucedido finalmente, que no se les haya pedido que participen en un momento concreto donde su participación, sin lugar a dudas, es importante, pero que ellos también intervengan de alguna manera en la evaluación, en el seguimiento y en la devolución de resultados que supone pues todo proceso participativo. Yo creo que eso también es muy importante y seguramente, bueno, como es el final, bueno, o el eterno retorno, diríamos, de lo que es la participación, ¿no? De lo que se alimenta cualquier proceso participativo, pues que seguramente estaréis atentos y lo estaréis haciendo igualmente bien. He estado mirando hasta los habitantes que tenía Montilla, que lo desconocía, son más de 20.000, creo, habitantes. En la realidad local de España es un gran municipio, más que un gran municipio, y la verdad es que tiene especial valor, y también la involucración de ti, Manolo, del nivel político, que siempre echamos muy de menos, ¿no? Personas que estamos muy atentos a proyectos de esta naturaleza en el ámbito local. Así que enhorabuena, fantástico. Gracias por ese feedback. Sí, sabemos que la parte de comunicación, y por eso hay al margen del gabinete de comunicación de ayuntamiento, hay un externo trabajando en comunicar el proyecto, ¿no? Porque yo creo que es clave que los propios vecinos y vecinas vean lo que está pasando en su barrio, ¿no? Jorge creo que quería hablar. Hola, buenas. Vamos a ver. Yo lo que quería, bueno, era en primer lugar subrayar como que esto me parece algo muy positivo, que participen los vecinos directamente, pero ¿creéis que esto, vale, es en Montilla, que es un municipio de 20.000 habitantes? ¿Creéis que esto podría practicarse, llevarse a la práctica en Madrid o no? Lo digo porque igual es más complicado, porque cada barrio, por ejemplo, el mío, que es Aluche, creo que tiene 200.000 habitantes. Así que quizás sería un pelín más complicado, ¿no? Contesto yo, Manolo. Pues mira, nosotros hemos vivido la experiencia a la inversa. Nosotros hicimos este proyecto por primera vez Mm, desde el Ayuntamiento de Murcia, que tiene 450.000 habitantes, es la séptima capital de España. Y, y la dificultad que teníamos cuando hablábamos con otros ayuntamientos pequeños diciéndoles que esto era posible, decían, claro, es que el Ayuntamiento de Murcia tiene muchos recursos, tiene muchos trabajadores, tiene muchas empresas concesionarias, tiene mucha capacidad y nosotros tenemos muy poca. Y entonces los municipios pequeños veían como que este era un modelo para municipios grandes, ¿vale? Al final, cuando lo hicimos en el Ayuntamiento de Murcia, sí que lo hicimos tanto en barrios pequeños, porque este modelo se ensayó dentro del ayuntamiento en diferentes barrios. Hicimos desde un barrio de 3.000 habitantes, que fue el proyecto piloto, y luego lo hicimos también en un barrio de 30.000 habitantes. Esto es un tema de recursos y es un proyecto que trata de hacer como muchas pequeñas transformaciones en un espacio controlado, ¿vale? Y concentrado. Al final, un barrio de 200.000 habitantes, lógicamente pues, yo lo acotaría mucho más. Es decir, si se trabaja en distritos, el distrito tiene 200.000 habitantes, se puede hacer un programa pues, por zonas, ¿no? También intentamos que tenga zonas que sean coherentes a nivel de estructura urbana, es decir, que a lo mejor hay barrios que administrativamente son el mismo, pero tiene dos zonas diferenciadas, vale la pena hacer un proyecto en uno y otro en otro, porque al final las 200.000 personas no se relacionan entre sí. No sé si ese barrio funciona como un solo barrio a nivel vecinal o tiene 5 zonas diferenciadas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso sería cuestión de estudiar cada caso. Lo que sí que es real es que los ayuntamientos grandes tienen muchas empresas concesionarias y para este tipo de proyectos las concesiones, las empresas concesionarias son muy interesantes porque te dan mucha rapidez. Es decir, la posibilidad de cambiar bancos, de hacer una limpieza extraordinaria,
de poner una fuente o de hacer reparaciones o hacer servicios de jardinería, por ejemplo, o de alumbrado, en la medida en que un ayuntamiento grande tiene muy estructurado todos esos servicios, pues se puede concentrar mucho más y se puede hacer mucho más visible. O sea que yo creo que es un tema de escala, que a mayor escala y un ayuntamiento más grande hay más recursos y más capacidad, ¿no? Puede ser incluso más visible, más visual. Esa foto que habéis visto del Ayuntamiento de Montilla con 60, 70 trabajadores, en el Ayuntamiento de Murcia lo hicimos con 400 trabajadores. Entonces pusimos a 400 trabajadores que nada más hacer esa presentación se distribuyeron por todo el barrio y en todas las calles había pues gente plantando árboles, gente picando suelo para arreglar una acera, hacerla más accesible, otra zona limpiando grafitis, otra zona haciendo grafitis, otra zona plantando árboles. O sea que el efecto es muy grande y el proyecto creo que se puede adaptar a todos los contextos. En junio vamos a tener la oportunidad de contar con el Ayuntamiento de Madrid en estas historias que funcionan y podremos también hablar con ellos de primera mano. Hacer incidencia también en sí, lo que decía Joaquín, ¿no? O sea, hemos hablado de la activación de los ciudadanos, pero claro, tenemos que activar también a los decisores políticos, ¿no? Ahí como encontrar ese apoyo, ese impulso, digamos, desde arriba, ¿qué tal? ¿Cómo fue en vuestro caso? Cuesta, cuesta. Además, ahora Gerardo que lo ha sufrido, pero al final o sea, nosotros estamos 21 concejales y bueno, es importante que esto venga abanderado desde arriba, ¿no? Yo soy el segundo teniente alcalde, pero el que tiene que dar la orden y el que tiene que sentarse y creerse el proyecto es el alcalde, ¿no? O la alcaldesa. Y bueno, en este caso pues tuvimos la suerte de que Rafa, que es el alcalde, pues me compra todas las locuras que se me van ocurriendo. Y bueno, que el alcalde sea el primero, que en el equipo de gobierno se siente, que la corporación, que en los propios técnicos y las áreas municipales, y que sea un proyecto de alcaldía es importante, ¿no? El liderazgo es clave para que esto se lo crean y sobre todo, a ver, es verdad que te encuentras mucha reticencia al principio ante oye, que esto es más trabajo para todo el mundo. No, no. Es el mismo trabajo, pero concentrado en el tiempo y concentrado en el espacio. Al final esto es poner el foco en un barrio concreto y en unos meses concretos. Pues, Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Vamos a ser puntuales para que Manolo pueda acudir puntual a Presentar la saeta. a presentar la saeta. La verdad es que muy, muy bonito también todo el toque cultural, ¿no? Y el folclore. Pues agradecerte el proyecto, realmente muy interesante. Yo creo que a todos nos ha gustado mucho y lo seguiremos de cerca. Tenemos en la web, bueno, en los enlaces pues al Ayuntamiento de Montilla, las páginas donde podéis hacer un seguimiento de las iniciativas. Nosotros seguiremos muy de cerca, esperamos seguir en contacto. Y bueno, convocaros a la siguiente charla que será el día 15 de abril, de la mano de Fermín Cerezo, nos va a contar el sandbox urbano de Valencia. Esperamos contar con vosotros y que nos veamos ahí. Muchas gracias y gracias a Manolo, a Gerardo y al Ayuntamiento de Montilla por contarnos vuestra historia.